La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Seguimos el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos especiales a todos ustedes. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com para hacer un enlace con todos ustedes en esta noche madrugada. Y vamos hasta la Ciudad de México con Eduardo Ramos. Arqueólogo e investigador, nos da muchísimo gusto saludarle. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Nuevamente saludándolos y saludando a tu apreciable público. No, al contrario, Eduardo, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, siempre cosas interesantes. Tu trabajo es un trabajo muy interesante, estar investigando, descubriendo, excavando. Fíjate que hoy salió una nota en el periódico donde se mencionaba de que se descubrió un tipo de corredor o pasadizo subterráneo debajo de lo que es Teotihuacán. ¿Qué información tienes al respecto de esto en esa área? Fíjate que en los 80s Patricia Quintanilla había excavado esa parte, está enfrente del templo de Quetzalcóatl. Okay. Hay dos templos, el viejo y el nuevo es enfrente donde se colapsó precisamente una oquedad de 13 metros. Ajá. Por lo tanto, se empezó a excavar y ya en los años 80 se lo había excavado Patricia Quintanilla, está hasta 6 metros más o menos. Ajá. Con una más o menos como de 4 metros de circunferencia, imagínate. Wow. Por lo tanto, ahora el año pasado empezamos, es el proyecto del Templo Quetzalcóatl que estamos haciendo. Ajá. Y que lo dirige Sergio Gómez. Okay. Excavamos precisamente todo el año, desde julio hasta diciembre, y se excavó al paralelo esta fosa, continuándolo lo que había hecho Patricia Quintanilla. Ajá. Encontramos áreas, ocupaciones muy tempranas para observar la distribución espacial arquitectónica de los cuartos, cómo eran los acabados, la distribución hidráulica también, que nos permitió saber que a la vez que eran áreas de llevar las aguas a sus cauces, se sembraba a la orilla de estos cauces, es decir, como el maíz, tenemos se me va ahorita los nombres que voy a decir, capulín. Ajá. El capulín, pequeñas calabazas, encontramos también fósiles de las pequeñas especies de pescados pequeños. Ajá. Entonces, estamos haciendo el análisis de estos restos fósiles de estos pescaditos pequeños que le llaman charales. Okay, pero esto se encontró debajo en este pasadizo. Esto lo encontramos alrededor de lo que es el templo de Quetzalcóatl. Okay, ajá. A la parte, digamos, sur. Uh-huh. Y en la parte centro es donde se está excavando esta fosa, que ya llegó casi a 12 metros, con casi a los 13 metros de profundidad, imagínate. Wow. 13, ¿pero había algún tipo de escalinata o simplemente están haciendo un...? La escalinata estaba asociado a la roca volcánica que le llamamos Tepetate, la roca madre. Ajá. Entonces ellos van bajando en forma circular este proceso, está como escalera, llamémosle así, escalera circular, y ya se llega a los 7 metros, donde se localizan piedras y rocas basálticas muy grandes, trabajadas, sellada precisamente, en el cual ahorita el proceso está en abrir ese espacio, entrar debajo del templo de Quetzalcóatl, el nuevo, llamémoslo así. Es decir, el templo Quetzalcóatl original, uh-huh, que las dos son, por supuesto, es que la primera que está atrás, que la que tapan, es del 200 después de Cristo.
cierran ese espacio arquitectónico y construyen otro encima de, como tapándola como un pequeño espacio arriba de, Ajá. y este es el 400 después de Cristo. Okay. Entonces, pero reutilizan el mismo piso para construir el nuevo. Ujú. Entonces, y lo que tiene el basamento piramidal son sus escaleras orientadas precisamente hacia el oeste, y cuando se colapsa este edificio, exactamente donde están las escaleras, pasa por debajo de este edificio nuevo, Okay. y debe de llegar al edificio más antiguo, que Claro. es el templo Quetzalcóatl, que tiene que debió tener 365 cabezas emergiendo del templo del Quetzalcóatl. Por lo tanto, lo que plantea Sergio es que posiblemente ahí se encuentren las grandes tumbas de los grandes sacerdotes. Ajá. Ya está en ese proceso. No podemos decirle tan fehacientemente hasta que veamos las cosas, si son o no son, porque en Teotihuacán jamás se han encontrado tumbas reales como las que se encontró en Palenque, Ajá. en Huizajó, en Oaxaca, o algunas partes donde se depositaban los grandes señores. O sea, nunca se han encontrado entonces tumbas reales. Sí, son tumbas reales. Como para el centro de México no se ha encontrado con esto de lo que se llama la Xaltecutli. Ajá. Decía López Luján, otro arqueólogo, otro compañero, que abajo debería estar la de Tizoc o la de, no recuerdo qué gobernante, Ajá. pero yo recuerdo que cuando moría un gobernante, llamémosle Moctezuma, Tizoc o otro gobernante, Ujú. cremaban los cuerpos y la ceniza depositaban ofrendas y los depositaban en oquedades. Ujú. O sea, los cuerpos nunca fueron enterrados, por decirlo así, eran cremados. Fueron quemados. Ajá. Y siempre a la vez se sacrificaban gente que le trabajaba al gran Tlatoani, Ajá. sacrificaban a la persona que le habían servido en vida. A eso sí los encontramos, pero haz de cuenta, pero el gran Tlatoani no sabemos en qué oquedad o en qué cuevas lo metían. Sabemos que esa era la costumbre, pero no se ha encontrado los cuerpos de los grandes tlatoanis. Me imagino que para Teotihuacán, ojalá lo que plantee Sergio es que se encuentren ahí las tumbas. Yo dudaría porque debiera haberse encontrado en los espacios donde excavamos, hemos encontrado siempre tumbas Ujú. de trabajadores o de gente principal, Ujú. no de los grandes sacerdotes o de los grandes personajes importantes. No podemos decir reyes porque es una palabra occidentalizada. Si no, se les llamaba tlatoanis en la época de los aztecas. Más antiguamente no lo sabemos, pero como grandes señores, pues quiero. Claro, claro. Ahora, entonces Teotihuacán nunca se ha encontrado algo así, una tumba real. Nunca se ha encontrado tumbas reales en Teotihuacán. Es Ajá. nuestra gran incógnita ahí. Entonces, por ejemplo, esta cueva que está 12, 13 metros de profundidad, ¿sigue todavía un pasillo o es la entrada posiblemente a un tipo de corredor? Es como un corredor, es una entrada en la cual se encontraron piedras basálticas grandes trabajadas con el glifo de atadura de años. Ujú. Esta de atadura de años se da cada 52 años. Oh. Para los mesoamericanos era que cada 52 años, como para nosotros 100 años, es decir, una nueva época, Ajá. un nuevo siglo. Claro. Pero está en ese proceso, como es época de lluvia, se va haciendo despacio, porque como se está intruyendo hacia la parte de abajo del templo de Quetzalcóatl, el más contemporáneo, Ujú. entonces por cualquier cosa no se colapse, se vaya a caer algo, pues son casi 13 metros, imagínate. Sí, sí, sí. Y es una oquedad más de 8 metros. Entonces cualquier derrumbe o algo que se haga en falso puede caerse y crear un problema, no tanto, además arquitectónicamente, pues para los trabajadores, cualquier cosa que suceda Ujú. puede colapsarse y detenerse la investigación, ¿no? Ahora, ¿este nivel de 13 metros era el nivel que existía o también fue excavado en épocas antiguas? Fue excavado en épocas antiguas, yo digo, por lo mismo que fue trabajado, lo que te digo, la roca basáltica, que es el tepetate, Ajá. en forma circular, que fueron bajando. Por lo tanto, esto es desde la época prehispánica. Ujú. Imagino desde las primeras ocupaciones, esto nos habla
de que ellos hicieron primero estas cosas y conforme fueron, lo hicieron de manera sagrada. Ajá. Es decir, depositaron objetos o algunas tumbas, me imagino algunos objetos sagrados. Ajá. Tumbas no creo que hayan sido los grandes tlatoanis, porque bajar esa espacio nos hubiéramos dado cuenta desde el inicio cuando empezamos a excavar o cuando se hizo la excavación con Manuel Gamio en los años en 1900. Okay. Por eso es que para mí que se cumplió una atadura de años, se dejó una ofrenda importante y taparon y construyeron otro nivel constructivo. Recuerda lo que has visto cuando has venido. Cada etapa arquitectónica, cuando se hacía un evento sagrado, sellaban y construían encima. Que destruían Claro. La parte superior y reutilizaban ese material para volver a rellenar y construir nuevamente, como la pirámide que estoy manifestando. Eduardo, déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados aquí a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Continuamos en el programa de Los Desvelados. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com. Recuerden que también pueden conectarse a través de Twitter o Facebook bajo Los Desvelados. Así que si tiene oportunidad para que nos envíe sus mensajes también. Esta noche con nosotros Eduardo Ramos, investigador y arqueólogo en la zona de Teotihuacán. Está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Eduardo, ¿te encuentras ahí? Sí, desde luego. Fíjate que, como te comentaba, de que se construyan una encima de otra específica, de que eran etapas de diferentes niveles y diferentes épocas. Por eso es que cada vez que excavamos vemos el material cerámico que nos indica la temporalidad, es decir, la fecha. Es decir, como los carros de los 40, 60, 80, el acabado, textura y forma. Por eso podemos decir a qué época pertenece cada vez que excavamos un entierro. Ahora, esto fue en todas las culturas mesoamericanas, ¿no? El destruir y volver a construir encima. La razón, en todas las culturas se tenía lo mismo, es decir, eran politeístas, basamentos piramidales, tenían el dios de la lluvia, el dios del agua, con diferentes nombres, por supuesto. Ajá. Y algunos, como los aztecas, que ya lo conocemos un poco mejor, que imponían nombres a otras tribus o a otros grupos étnicos, les imponían sus dioses, o a veces ellos, cuando creían conveniente, de esas tribus que sojuzgaban, retomaban algunos dioses para ellos y también hacían ceremonias para estos dioses. Ajá. Ahora, la zona de Teotihuacán es una zona cavernosa, o sea, hay cavernas debajo de la ciudad. Sí, sí tienes razón. Tenemos ahí como burbujas, pero que son de millones de años. Ajá. Son burbujas volcánicas que hizo erupción, entonces quedaron estas burbujas y en el cual se encuentran alrededor de Teotihuacán, y eso yo creo que ejemplificó también de que hubiera muchos ojos de agua, además, Uh-huh. ojos de aguas preciosísimas, que fue una ciudad muy vasta, digamos, que logró tener más de 200,000 habitantes. Uh-huh. Por eso es que Teotihuacán, sé que muchos dicen 10 o 15% se ha excavado, pero es muy poco. Conforme excavamos, la verdad te das cuenta la complejidad que se tiene, pero mucha información de lo que se ha excavado, ¿no? ¿Pudiera haber pasadizos subterráneos debajo de la ciudad? Podría ser, porque ya ahorita ya no dudamos de que, porque hemos visto que hay algunas veces que se colapsan la tierra, de que hay túneles, o que hay esta oquedad como la que se encontró ahí en Teotihuacán, igual es una oquedad natural, y esto nos lo han dicho los abuelos que he conocido ahí en Teotihuacán. Dice, enfrente de la pirámide de la Luna había una oquedad. ¿Por qué lo taparon? No sabemos. O sea, taparon esas cosas, pero sí existen muchas cosas muy interesantes o misteriosas, como le podríamos llamar, Ajá. en Teotihuacán, desde saber el aplaudir enfrente de un basamento, puedes escuchar los sonidos musicales, los 13 sonidos,
el sonido que escuchas tú enfrente del templo que Quetzalcóatl es en la. Entonces, si vas escuchando los sonidos en varias partes, son los 13 sonidos musicales que conocemos ahora actualmente. Ajá. ¿Ves? Es mágico esto. Ahora, esto de las cuevas, pues siempre ha sido sagrado, ¿no? La entrada al inframundo, creo ayer o antier, la UNESCO, nombró, ¿no? Como Patrimonio de la Humanidad, creo, ahí en Mitla, en Oaxaca, ¿no? Claro, Yagul. Y otra caverna, sí, ahí cerca también. ¿Estas cavernas son importantes para la cultura prehispánica? Claro, porque las cuevas representan de donde venían los grupos, como los aztecas decían que venían 7 cuevas, 7 grupos. ¿Pero qué quiere decir las cuevas? Quiere decir el útero o la cuestión femenina donde nosotros surgimos. Por eso abajo de la pirámide del Sol, el salir de la cueva es cuando te expulsa la mujer o la madre y naces y está orientado hacia el poniente, es decir, tanto al amanecer o al anochecer. Recuerda que todos los niños siempre, en la mayoría de los casos, los movimientos que se dan dentro, las contracciones siempre se dan en ese lapso, en ese horario, llamémosle así, ¿no? Ajá. Entonces todo tenía eso, porque por eso es que tenemos pinturas murales en Teotihuacán relacionados con el útero, o sea, con la cueva. La cueva es más que nada la fertilidad, el nacimiento, vida. Uh-huh. ¿Me explico? Pues yo creo que la cosmogonía o las ideas que ellos tenían difieren mucho lógico, de la programación que hemos estado recibiendo en los últimos 500 años por parte de la cultura europea, ¿no? En este caso, por la creencia de las cuevas como lugares sagrados. Siempre son lugares sagrados porque ejemplifican la fertilidad y la vida, y a la vez también va implícito la muerte, ¿no? Ajá. Aquí lo interesante es de que para ellos, o sea, el origen de la vida es dentro de las cavernas. Así es. Eso nos ejemplifica siempre el lugar sagrado, el lugar materno, el lugar oscuro, agradable, el lugar de la ambigüedad de día y noche, blanco, negro. Ese es siempre lo que va a coexistir para que exista la vida, ¿no? Ajá. No, realmente es impresionante. Fíjate que también ayer estábamos comentando en el programa de que cerca de 90,000 personas han visitado la muestra de Moctezuma II que está en el museo del Templo Mayor, ahí en el centro. Es interesante porque habla de la vida de Moctezuma, una parte, es decir, una parte cómo vivió Moctezuma, cuáles fueron sus cuestiones de emociones, cuál fue su misterio cuando llegan los españoles, cuál fue su último asiento, llamémoslo así, sus objetos. Está interesante que se vaya a ver ahí en el Templo Mayor este tipo de identidad que tenemos, cómo vivió Moctezuma y la población esta presencia de extranjeros en la costa del Golfo. Uh-huh. Por eso vale la pena visitar esta área, y a la vez está la exposición de Tlaltecutli, que es un dios y dios a la vez, es decir, el concepto de dualidad. Cuando se descubrió este objeto llamado Tlaltecutli, o la diosa del fuego, de la tierra, perdón, se encontró roto en la parte central. Hay muchas elucubraciones de lo que está pasando. ¿Por qué lo rompieron? Eso es mágico para mí también. Es interesante cómo los compañeros arqueólogos que lo descubrieron nos manifestaron esta temporalidad. Está muy fechado muy bien por las etapas arquitectónicas. Y que implica además que se encontraron miles de ofrendas. Ahí las estuvimos viendo, observando. Es increíble, pero tenemos el nivel freático, es decir, el agua todavía que tienen allí en la parte del centro de la Ciudad de México, que se está investigando. Entonces ahorita se está tratando de buscar. Hablé con el arqueólogo que está responsable, Leonardo Lucas Luján, que se va a buscar que al personaje que fue dedicado a Tlaltecutli, parece que fue a Xcoatl, no me acuerdo bien, Xcoatl o Tizou, no sé cuál de ellos dos, para buscar las osamentas de este Tlaltecutli. Sí, porque estaban pensando que posiblemente abajo había algún tipo de entierro real, algo así, ¿no? Sí, van a buscar algo que sea alguna cueva por ahí y buscar los restos de este gran Tlatoani, que sería inimaginable encontrarlo, porque sería encontrar ofrendas preciosísimas, ¿no?
Pero en este caso, por ejemplo, todo eso está abajo acuoso, ¿no? Está lleno de lodo, por lo mismo de que pues fue un lago. ¿Podría haber rastros todavía de algún tipo de entierro allí en esa parte? Lo que pasa es que lo depositaban en cajas de piedra. Ajá. Se han encontrado cajas de piedra con restos óseos quemados. Ajá. Y que indican los nombres a quién pertenece. Eso es interesante, ¿eh? Okay. Entonces, se anda buscando este tipo de cajas, no me acuerdo el nombre ahorita que le llamamos, pero o los arqueólogos del posclásico le llaman, Ajá. cajas, y donde se depositan los restos de los grandes personajes. Se me fue el nombre ahorita. Sí, un tipo de sarcófago, ¿no? Sí, pero es pequeñito. Pero es de una caja, entonces. Ajá, sí, porque hay algunas ahí en la muestra de Moctezuma II. Y fíjate que lo que más me impresionó, luego al entrar a esta muestra, y ayer estaba leyendo que es el único vestigio del escudo nacional que actualmente se tiene en México, que es el águila postrada en un nopal, ¿no? Y está ahí precisamente al entrar, es como una figura tipo pirámide, y atrás está el águila arriba del nopal. Y dicen que es la única evidencia prehispánica que hay del actual escudo de México. Así es, y además hay un pequeño altarcito ahí de donde está la fecha, cuando llegan los aztecas, el último altarcito que habla de la fecha, ya cuando los españoles empiezan a llegar, y está muy bien especificado. Está muy interesante ver esa parte. Déjame hacer la pausa y ahorita regresamos, Eduardo, un segundito, y regresamos con más de Eduardo Ramos en el programa de Los Desvelados, solamente aquí a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y seguimos en el programa de Los Desvelados. Una noche interesante, una noche de descubrimientos, de información, y les agradecemos muchísimo a todos ustedes también que están marcando nuestras líneas telefónicas aquí en la Unión Americana, área 562-904-4822. De la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Recuerden, también pueden encontrarnos en Twitter o Facebook bajo Los Desvelados. Tenemos a Eduardo Ramos, arqueólogo e investigador, está con nosotros vía telefónica. Siempre un placer enorme platicar con él, con tanta información que comparte con toda nuestra gente. Eduardo, ¿te encuentras ahí? Por supuesto, estamos atentos. Sí. A los descubrimientos que se localizan en el altiplano central, y sobre todo para complementar a la gente que va al Templo Mayor para saber más de Moctezuma y de los aztecas. Sí. Sería bueno leer a Robert Barlow. Robert Barlow hizo una investigación exhaustiva, increíble, de los aztecas, que desmistifica algunas cosillas y que nos habla que, por ejemplo, que cuando Moctezuma iba a conquistar tierras ahí por Cuernavaca al sur y todo, Ajá. cuando andaba con algún tlatoani de Tlatelolco, les hacían sus corridos. Los corridos ya existían desde la época prehispánica, fíjate. O sea, algún tipo de canción respecto a sus aventuras o... Se lo componían y lo venían cantando todo el trayecto después de haber ganado, así como ahora los Tigres del Norte que hacen sus canciones para las personas tanto populares, narcocorridos, etcétera. Ya en la época prehispánica se hacía, ¿eh? O sea, existían los corridos prehispánicos. Corridos ya. Por eso es bueno complementar el ir a ver, por eso sale a Moctezuma II en Templo Mayor, léanse a Robert Barlow, uno que se llama Tlatelolco y otro que se llaman Los Aztecas, vale la pena, porque te va a dar lo mejor, una visión más completa de lo que tú vas a observar. Claro. De manera sencilla. Claro, no, pues una perspectiva mucho más amplia, porque pues uno va y visita el museo y pues estás mirando ahí nada más, pero... Ves piedras, ves cosas, hay cosas que deberían de explicarse en un pequeño receptáculo de ahí cuando tú ves las letritas pequeñas, que sea más sencilla y agradable para la gente, que no vas a ver piedras. Las piedras que las transformó el ser humano implica vida, espacio, para qué sirvieron, para qué funcionaron, cómo lo utilizaron, qué clase lo utilizó, en fin, eso es interesante, ¿no? No, pues siempre, fíjate que a mí la pieza que más me impresiona siempre que voy ahí al museo es esta de el dios de la muerte, ¿cómo se llama?
Sí, el que está parado, ¿no? Sí, el que está, digo, casi tamaño natural, ¿no? Normal, sí. Y que, Sí, no me acuerdo ahorita de Mitlacuani, no sé cómo se llama. no. Esa la descubrieron muy interesante. Ese tengo las fotos, después te las envío. Ajá. Cuando quiera al público que le envíe algunas cosillas, pues que me escriba a mi correo con todo gusto, dudas o cualquier cosa. Está interesante, le tomé unas fotos que está completo a escala, ¿no? Normal, ¿no? Sí. Y estaba leyendo en otro libro de que lo que hacían era bañar esta estatua con sangre, ¿no? Porque tiene hasta unos hoyitos en la área de la cabeza para que la sangre pudiera entrar pues a la figura, ¿no? Y empezar a derramar sangre a través de sus manos y todo eso. O sea que ha haber sido pues realmente un espectáculo muy escalofriante mirar eso en su época de uso, ¿no? Por supuesto. Y además meternos al mundo de ellos para entender por qué hacían esto también, no que eran salvajes, sino tenía su porqué como cuestión ritual o sagrado, como lo tuvieron todos los pueblos en el mundo. Ajá. Sí, no. Bueno que... Ajá. ¿Perdón? No, te digo, pues debió de haber tenido alguna razón importante esta gente para hacerlo, ¿no? Claro. Por eso es bueno que se visite esa parte de Moctezuma, porque es la última parte de nuestra historia del posclásico, para poder entender muchas cosas de nuestra manera de ser. Debemos rescatar esa parte de la identidad que la verdad nos va a ayudar mucho, y con lo que planteo de lo de Barlo, vamos a aprender muchísimo, porque lo plantea de manera sencilla a esta persona, la historia de nuestro país, precisamente. Uh-huh. Los libros entonces son Tlatelolco y ¿cuál? Y los aztecas. Y los aztecas de Robert Barlow. De Robert Barlow. Ok. ¿Ese se consigue en cualquier librería? De Lina, del Instituto de Antropología. O en algunas librerías, pero vale la pena leer sobre él. Y otra se llama sobre Tlatelolco. Es interesante lo que plantea, estas cosas que no sabemos a ciencia cierta muchas cosas, y que hasta plantea lo que tú manifestabas de la representación del águila. Es increíble cómo lo manifiesta él de manera sencilla, uh-huh. Y es lo que prácticamente estamos viendo en el Templo Mayor ahora con la exposición de Moctezuma. ¿Qué novedades, antes de que se nos termine el tiempo, Eduardo, qué novedades hay dentro de los descubrimientos arqueológicos? Por ejemplo, ¿tú en qué estás trabajando en este momento? Ahorita estoy haciendo el análisis del ADN de un palacio llamado Atetelco, en el cual estamos descubriendo que parece ser que es gente foránea la que venía a trabajar a Teotihuacán, es decir, gente especializada en el acabado y en el acabado de la pintura mural, en el cual eran de origen zapoteco. O sea, ahora sí que trabajadores migrantes llegaban a chambear ahí. Exacto. O sea que ya desde la época prehispánica había un movimiento X temporada, hace cuenta un movimiento bastante fuerte de migraciones, en el cual esas migraciones eran cíclicas, que se hacían, venían de la zona maya, venían aquí por el Pacífico, del Pacífico de donde está Monte Albán, se venían a Tenochtitlan bajaban otra vez a la costa del Golfo, por donde están los huastecos, por Tamaulipas bajaban ahí por los América, por San Lorenzo, por Tabasco, es decir, peregrinaciones cíclicas que se hacían. Entonces, esto nos habla de que la raza, como decimos, no era tan pura, sino que se mezclaba entre los grupos étnicos, es decir, diferentes sangres rituales que había entre los grupos reales o de la realeza en aquel momento. Uh-huh. Entonces, a princesas que venían de la zona maya se casaban aquí en Teotihuacán, o de Teotihuacán se iban y eran grandes señores, como es en Tikal, Copán, que se está encontrando cosas, personajes que vivieron allá y que se casaron con princesas mayas. Entonces, estoy sacando eso de la ADN, de cómo vamos migrando. Un ejemplo te voy a dar rapidito para la gente. Ajá. Como mi madre es de Chiapas, mi padre de Oaxaca, pensé que yo era de origen zapoteco o maya, pero por lo que estoy observando, mi origen es náhuatl. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron a la costa de Chiapas gente, o mi abuela tal vez era de aquí, y de aquí entonces surjo de ese linaje, ¿me entiendes? Okay. Es increíble cómo hacerse el ADN para ver todo tu
tus ancestros, que cumplí más o menos 50,000 años de toda una peregrinación desde el continente europeo hasta llegar a América. Wow. No, es que hay tantas cosas sacando el ADN y otra cosa rápido, sí. Se ha encontrado una pirámide más grande que la pirámide del Sol en Tonina. Tenemos un amigo allá que vamos a ir para allá. El de la pirámide del Sol son como 63 metros más o menos, y este tiene 75, 80 metros de altura en Tonina, en Chiapas, un basamento piramidal grandísimo. Wow, más grande que la pirámide del Sol. Más grande que la pirámide del Sol. Ahorita se está haciendo, ya lo excavaron, entonces se ve impresionante. Híjole. Este basamento piramidal, Eduardo, antes que se nos acabe el tiempo, correo electrónico donde te puedan localizar o mandar preguntas. Bueno, es éramos, como Eduardo Ramos, éramos C de casa, 13 es éramos C13 @hotmail.com, y con gusto les contestaré las dudas o preguntas o libros que les quiera orientar para que puedan leer, saber de su identidad misma, ¿no? Éramos. Al contrario, estoy agradecido porque me invites a participar en tu programa, con tu público también, que es muy atento, que veo que siempre cada vez es mayor, y eso es importante porque es una pluralidad la que tú manifiestas y respetas siempre la posición de cada persona, y felicidades siempre. No, al contrario, Eduardo, ya sabes, un abrazo a la distancia y te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Eduardo Ramos, arqueólogo e investigador en la República Mexicana. Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí a través de Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.